Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si me escuchan muy bien. A ver, hola, hello. Hello, hello. Hola, hola, no sé si me escuchan muy bien. Hi, hi. Hello, what way? Sí, yo soy. Sí, yo soy el que manejaba antes KOF League. My name is Asaseo. Anterior, bueno, only speak Spanish. Solamente hablo español, no hablo mucho el inglés. Me disculparán por ese motivo. No sé si se escucha un poco. Bueno, solamente quería hacer esta transmisión para mostrar algunas animaciones, ¿no? Sé que ha habido algunos imprevistos por el momento y también he tenido algunas fallas aquí en mi PC. Por ese motivo me he retrasado un poco. Bueno, al tema que he llegado, lo que yo quería comentar ahora es ver las diferencias de las animaciones que han hecho los de Netmarble, ya que viendo ahí en la pantalla estamos viendo el diseño de la Athena de KOF 13. Lo que me llamó un poco la atención son esos ojos que parecen de muñeca, a diferencia del diseño antiguo que tenía. No me convencía mucho. Como vemos acá, este es el diseño normal de KOF 13. Podemos verlo, vamos a verlo aquí. Inspeccionamos debajo de la falda por todos lados. Este es el diseño original hasta el momento que Netmarble nos presenta. No sabemos o no sé si más adelante es posible que nuevamente coloquen el antiguo diseño. Bueno, no lo tengo ese diseño, ya que lamentablemente cuando ellos actualizan el juego, todo lo que no les sirve o lo que no van a usar, ellos lo eliminan. Hasta el momento este es el diseño que va a prevalecer. A ver, voy a activar las animaciones. Aquí vemos, esta es la animación de la Awakening, que es cuando está despertado activas el botón, es el botón morado, no me acuerdo muy bien, para despertar. Esta es la animación. Esta es la otra animación del salto hacia atrás. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Como ven, estas son las animaciones que hasta el momento se puede ver en el juego, ¿no? Como recalco nuevamente, el único que no me gusta es ese rostro que tiene, que parece los diseños de las Loli, como no sé qué opinarán ustedes, pero a mí no me gusta el diseño. Este diseño, esta carita no me gusta. Si lo paramos, ¿no? Creo que se han excedido un poco con el diseño de rostros, no me convence mucho. A algunos les gustará, a otros no, bueno, a mí no. Este es la pose de batalla que tienen. Siguiente animación, la patada. Se puede ver desde varios ángulos.
Lo que sí me gusta es, bueno, el uniforme que le cae muy bien, todo eso. Tal vez han querido diferenciar el diseño de las demás Atenas que tenemos, ya que como es la primera Atena Fest que se viene, es por ese motivo que han querido cambiar o rediseñarlo todo, ¿no? Para que haga la diferencia. A ver, vamos a ver los diseños antiguos. Por ejemplo, la Atena 98. Ahora no sé si me me puede decir si se escucha abajo o se escucha bien. Uf. Bien, aquí voy a enseñar las portadas del archivo, es el archivo Spine, las portadas de los tipos de Atenas que tenemos, de la Atena 94. De ahí la Atena 95, la Atena 96, la Atena 97, la 98, la Atena 99. Esta es la Atena Wonderland, la Atena de la Sakura que le llaman. Mi Atena favorita de la versión Spine es la Atena 2000, me gusta mucho su diseño. Mayormente yo la llamo la Atena Chun-Li por esos moñitos que tiene. Ahí aquí está la primera portada en Spine de la Atena 13, que sí me llama la atención mucho, ¿no? Y acá está el actualizado. Depende de cada uno a quien le guste más los diseños, pero a mí me gusta más que este. A ver, voy a ver si ha cargado ya. Ya cargó. Bien. Esta es la Atena 98. Como pueden ver, es la Atena clásica, el diseño que todos conocemos. A ver. Este es el diseño. Activo las animaciones, vamos a verlo. Este es cuando hace su especial. Todos saben ese movimiento. Este es el intro de batalla cuando ingresan en el escenario. Acá se puede ver desde distintos ángulos de la cámara. Siempre hay alguien que le gusta ver de todo, ¿no? Acá se puede ver muy bien el detalle de rostro que tiene. Aquí es la corrida. Y esta es la pose cuando ganan. Win pose le llaman. El win pose. Acá se puede ver desde distintos ángulos. Bueno, aquí vemos la Atena 98. Ahora voy a cargar la Atena 99. En sí, hasta el momento, la Atena que me gusta es la Atena 2000. Lo voy a recalcar. Esta es la Atena 99. Vemos el diseño 3D. Se ha adecuado mucho al diseño original de COF 99. Aunque hay una diferencia de los rostros, ya que está su rostro de aquí, el mentón es un poco más curveado que la Atena 98. Bueno, sí, se ve simpática, se ve mejor que la Atena 98. Con esto puedo ver, bueno, el que ya sabe diseño, ¿no? Puede ser que esta es una malla. Esta es una malla del modelo 3D. Después sigue las capas. Después el texturizado. Activo las animaciones. Bueno, solamente son unas animaciones, pocas animaciones que he colocado, ya que si coloco todas las animaciones del modelo,
pesaría mucho. Solamente le he colocado unos cuantos. A ver, este es un Ultimate. No me corre muy bien, creo que es el Ultimate de 5PG. Como sabemos, acá es el intro. Cada vez que ingresa al escenario hace sus movimientos. Me gusta este diseño también. A diferencia de los diseños de la Athena 94, 95, 96, 97 y 98. Me gusta mucho. Esta es la corrida. Pose de victoria. Ahora vamos a abrir el archivo de la Athena Wonderland, que es exactamente el rostro y similar a la Athena 98, 97, 96, 95. Acá lo podemos ver. Su forma como corre. Yo hubiese pensado que esta tienda hubiese sido la primera vez, pero no han querido incluirla. Ya, vamos a abrir, bueno, un archivo que tal vez algunos querrán ver, que es la Athena cuando está desnuda. No tan desnuda, sino semi desnuda, ¿no? Este es la Athena Wonderland. Vamos a ver su diseño predeterminado, que es esto. Como podemos ver, aquí está. Bueno, acá se ve unas rayas. Solamente son por los spray, no algo que en el juego ya eso no se puede ver. La animación es similar como siempre. Este es el Ultimate de 3PG. El intro cuando corre, suculento. Una pose de victoria cuando gana una batalla. Esta es su pose de batalla. Y ahora vamos a ver a la Athena 13 como semi desnuda. Bueno, muchachos, hasta el momento eso les estoy enseñando, ya que por tiempo no he tenido más más material para poder mostrarles, ya que, como he dicho desde el inicio, he tenido algunos inconvenientes con mi PC. A ver, ahí está, a cargo. Este es Athena 13, así, semi desnuda. Sí, muy bonita se ve. Acá podemos ver. Ojalá que le cambien ese rostro, ya que parece una muñeca. No sé qué habrá pasado para que pongan eso. Como repito, ya depende de gusto de cada uno. Yo sé que algunos quieren ver acá, ¿no? Ya pues, hay que complacerlos, ¿no? Podemos hasta ingresar acá si queremos, ¿no? Pero no se vayan a asustar. Ups, no se puede. Todo es hueco, ¿no? Perdón. Activamos las animaciones. Aquí, con ese diseño así activó todas las animaciones del juego.
Acá podemos ver la animación del Awakening. Su retroceso, su evasión de golpe, su pose de batalla, su patada. Vamos a ver cómo se ve acá. Estos detallitos, cuando avanza a cámara rápida, no lo notas. Siempre va a haber estos detalles en los diseños 3D. Nada es perfecto. Cuando recibe un golpe, cuando muere. A ver. Ahí, para que tomen foto, algunos tal vez quieren. He querido enseñarles el Ultimate de la 3PG de la carta, pero lamentablemente no se puede cargar, ya que requiere otro modelo más para que pueda acoplarse y así pueda funcionar. Lástima que no se ha podido. Pero el otro modelo que faltaba tenía unas alas que cuando Athena activaba su Ultimate le salían unas alas. Lamentablemente por falta de tiempo no he podido poder unir ambos modelos para que se pueda ver, pero creo que este es otro Ultimate, creo que es el Ultimate de 3PG, creo que siempre menciona. También otro Ultimate de 3PG, este es cuando la animación cuando pierde, golpes atrás, no sé, acá al lado. Wow. Esta es la pose que cada vez que te agarra el contrincante, siempre todos los modelos 3D tienen esta pose. Todos los personajes tienen esta pose siempre. Cuando rompe la defensa, cuando se defiende. Este es el intro de batalla. Se recupera. Es cuando se cae hacia adelante, como Saco cayó. El volantín. Su corrida. Vamos a ver acá. Si quiero puedo avanzar así. Bueno, si algunos se preguntan qué software estoy utilizando un reproductor de FBX que es el Autodesk FBX Review. Eso lo pueden descargar desde Google. Si algunos quieren, tal vez esto lo pueda subir a la página Facebook que tengo que se llama All Star CNK América. Subiré ahí los archivos FBX que estoy enseñando aquí. Si alguien desea, lo puede descargar y lo puede ver ellos mismos con el Autodesk FBX Review, ¿no? Muy bonita esa animación, me agrada. Me agrada más cuando tiene, bueno, este skin, ¿no? Este es cuando está derrotada en una batalla de PvP.
La animación de cuando está en espera en PvP. También otra animación en espera de PvP. Esta es la animación que cuando entra como striker activa y hace sus patadas o activa algún efecto. Y esta animación es cuando se va, cuando acabó su tiempo de striker. Este es el último de 3PG. Este de aquí creo que es el nuevo Ultimate que lo han colocado. Creo, no estoy muy... Creo que es eso. Bueno, acá ya se está repitiendo, creo, las animaciones. Nueva pose de victoria, creo. Sí, esa es una pose de victoria de Athena 13, a diferencia de las demás. Bueno, ya se está repitiendo ya. Ahora les voy a enseñar, tal vez ya la hayan visto ya, la carta 3PG de la Athena 13. Por si acaso se los voy a volver a enseñar, a ver. Bueno, esta vez... Este de aquí es la carta 3PG de Athena 13 y estos son sus iconos de poder. Ahí está, a este me refería, a este Ultimate, que le sale unas alas. Bueno gente, solamente quería hacer este corto video, no sé si más adelante nuevamente me vuelvo a repetir lo mismo. No sé si se me ha escuchado bien, ya que es mi primer video en vivo que estoy haciendo. Si alguno de ustedes desea los diseños, como vuelvo a repetir, los subiré a mi página de Facebook nuevo que he creado, ya que la antigua página de Cofly que tenía ya no lo manejo, ya que lamentablemente se me ha perdido, mejor dicho, me he olvidado la contraseña del correo que tenía enlazado con esa página. Por ese motivo es que ya no accedo a esa página de Cofly. Bueno muchachos, espero les haya gustado. Tal vez más adelante, si me animo, haré un video en vivo, si en caso que haya algún leak o algún nuevo personaje que se haya añadido, ¿no? Lo que yo espero hasta el momento es a Magaki, que es mi personaje favorito. Si en caso que lo coloquen más adelante en los archivos, haré un video en vivo y bueno, se los enseño, ¿no? Bueno gente, adiós y cuídense.